tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la presente edición conversando con el alcalde de Magdalena, Francis Allison, a quien damos la bienvenida. Francis, ¿qué tal? Bienvenido. Un Hola, gusto. Raúl. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. O noches, Por señor supuesto, alcalde. Noche. la motivación, una de las razones para esta conversación es la carta de apoyo de 35 alcaldes al ministro del Interior, entre los que se cuenta su firma. El Sí. ministro del Interior está, digamos, en un proceso en el que se está por definir o no una censura en su contra. Una de las razones que se ha repetido más de este apoyo la resumió muy bien Carlos Bruce el día de ayer en una entrevista con Jaime Chincha. Bruce decía que hay gran temor por lo que pueda venir luego. ¿Usted comparte esa razón, entre otras, para apoyar al ministro del Interior? No, Raúl. A ver, en primer lugar, comienzo mis palabras diciendo que estoy de acuerdo con que, por ejemplo, el estado de emergencia no ha funcionado. Estoy de Sí. acuerdo con la gran mayoría de peruanos que está desesperado con la inseguridad ciudadana que está creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, ¿cuál es mi posición? En seguridad ciudadana no estamos con un resfrío, estamos con un cáncer. Y que puede ser un error querer que se nos cure cáncer en muy poco tiempo. Entonces, si vamos a un médico Ajá, y porque no nos cura rápidamente, estamos cambiando de médico constantemente, lo más probable es que nunca nos curemos y la enfermedad vaya empeorando. O sea, ajá, es como el grupo GEIN, ¿no es cierto? Se funda en el año 90, el 5 de enero del año 90, 5 de marzo del año 90, pero captura a Ismael Guzmán en septiembre del 92. Entonces, hay que tener paciencia para ver los resultados. Por ejemplo, el gobierno ha pedido delegación de facultades legislativas y se les han otorgado sí, por 90 días que recién terminan el 20 de diciembre. Parte de la delegación, en parte de estas delegaciones ya ha rendido su fruto, no en resultado en la calle, pero por ejemplo ya se aprobó una norma, un decreto, para que se transfiera dinero al Ministerio del Interior para crear unidades especializadas, ¿no? En absorción, en esas cosas. El grupo Greco, ¿no? Ojalá funcione, ujú, pero es un poco repetir lo que se hizo con la creación del grupo GI. Pero si se acaba de aprobar la norma, si todavía ni siquiera ha pasado los 90 días de delegación, mi preocupación es que obviamente, la desesperación, frustremos algo que recién podría estar comenzando. Sí estamos ajá, viendo parte de Raúl, por ejemplo, ayer la captura de 4 terroristas, y no hay semana que no se capturen, por ejemplo, a miembros de crimen organizado, de extorsionadores, en fin. Entonces, creo yo que sí, estamos mal, pero que justamente por eso estamos llamados a coordinar acciones entre las autoridades, a tomar ujú, un poco más de tiempo para tomar las decisiones, porque Raúl, lamentablemente, una de las cosas que ha dañado mucho a la policía, aparte de haberla abandonado por décadas, o sea, tanto 47% de la flota malograda, que es lamentable, los laboratorios de criminalística abandonados, entre la inteligencia abandonada, la inteligencia policial, pero si adicionalmente le sumamos, por ejemplo, en el gobierno de Sagasti, el promedio de ministros fue 9 meses, ¿no? Uno cada 3 meses. Vizcarra tuvo uno cada 6 meses en promedio. Castillo, me quiere decir, tuvo 9 en año y medio. Entonces, y creo también que ya como peruanos tenemos que entender que la fórmula de cambiar ministro, más bien eso no resuelve ningún problema. Es como darnos un caramelo que se acaba pues en 5 minutos, se les hace en la boca, sí. que se ya cambié, ahí está, pero nuevamente estamos en lo mismo, intentando cambiar de ministro cada 3, 6 meses o 9, en este caso 10, y eso no ha dado resultado. Yo por eso prefiero. De hecho, probablemente esa alta rotación es uno de los mejores síntomas de la complejidad del cargo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, creo que más bien para ese cargo donde más paciencia y más tiempo debemos darle a un ministro para que cuaje. El ministro tiene, por ejemplo, cuadros como Hoja Guardiola, generales, digamos, trabajando en lo suyo, el coronel Palomino del Escuadrón Verde, Reboredo en homicidio. O sea, hay un equipo trabajando, repito, no digo que estemos en un paraíso en lo absoluto, y creo que justamente por eso, Raúl, debemos ser cautos. Vemos Ujú, como exministros del Interior están apoyando no la censura, sino más bien
y la permanencia. Y aparte, Raúl, Sí, seamos claros, muchas veces detrás de la censura también hay intereses de que quiera asumir el cargo, y la muchas verdad, veces, sí. así es. Y muchos de los Entonces, grandes analistas, y perdón, muchos de los grandes analistas en seguridad ciudadana y que critican todo lo que se hace ahora son los que ya tuvieron la oportunidad en su momento, ¿no? Y no ujú. estuvieron a la altura tampoco, ¿no? Entonces, digamos, la principal motivación, la principal razón para adherirse a esa carta es que la salida del ministro Romero cortaría un proceso, interrumpiría un proceso en el que De acuerdo. estamos. Tenemos que ser maduros en esto, ¿no? Ujú, Interrumpir un proceso que ya estamos viendo un avance, estamos comenzando a caminar, no estamos corriendo de ninguna manera, pero creo que debemos dar al menos unos 3 o 6 meses más al ministro Romero, que pase el 20 de diciembre, donde acabará la delegación de facultades que se pidió justamente en gran parte para esto, ¿no? Las reformas legislativas, que deben verse como una herramienta. Evidentemente, ningún cambio legislativo va a eliminar la delincuencia, son lógico, una herramienta, ¿no? claro, Entonces, efectivamente. Ahora, digamos, ha usado el símil de la enfermedad. ¿Está curándose? ¿Usted siente que los síntomas están mejorando de esta enfermedad? yo lo que veo es que ya por lo menos se ha capturado últimamente a secuestradores, se ha capturado a muchos torturadores en las últimas semanas y meses. Tenemos ya 3.100 extranjeros de bandas organizadas, ¿no? Ojo, yo no tengo xenofobia por nada. De hecho, en el Serenazgo Magdalena hay venezolanos que son unos chicos extraordinarios, ¿no? También Ujú, me preocupa eso, digamos, cómo se está atacando a todo extranjero cuando eso tampoco es correcto, ¿no? Ataquemos y apreciemos a los maleantes, no a los buenos ciudadanos, vengan de donde vengan, hay que respetarlos y apoyarlos, ¿no? ujú, de acuerdo. Ahora, hablábamos hace un momento de los estados de emergencia. ¿Qué le Sí. parece el resultado de los estados de emergencia que han sido muy criticados en su mayoría, verdad? En contra de manera absoluta de los estados de emergencia desde el primer día, yo creo firmemente que esos estados de emergencia no pueden haber salido de la cabeza del ministro del Interior con la experiencia que él tiene. Yo Ajá, creo, Raúl, firmemente que hace una imposición política en el Consejo de Ministros, creyendo que de esa manera iban a satisfacer a la ciudadanía y más bien lo que han obtenido es recibir un tiro por la culata porque claramente no ha funcionado. Y hoy están diciendo que hay menos delitos en comparación a lo que había antes. No, al comienzo bajó, pero luego se disparó. Y claramente lo sí. que hay hoy es prácticamente lo mismo que antes. Y eso era evidente, esto está escrito, Raúl, ha pasado en el Perú, cuando se han hecho los estados de emergencia en el Callao, y además, seamos claros, en Ecuador han habido más de una docena de estados de emergencia que están peor que nosotros, pero que es No, la bueno, la seguridad. situación, no nos Terrible, ¿no? comparemos con Entonces, Ecuador para no traer mala suerte, digamos, porque la así situación de es, ¿no? Ecuador, la penetración del narcotráfico es justamente a lo que no debemos llegar. Es decir, debemos cortar esta ola de delincuencia para no escalar a ese nivel en el que, por ejemplo, se mata a bala limpia a un candidato presidencial. Y estás hablando de algo importante. Tenemos que entender que hay delitos que solo se proveen muchos otros, como el narcotráfico. Y volviendo y uniendo lo que tú tocas, el tema del narcotráfico con el abandono de las policías. Yo les cuento, por ejemplo, que en todo el Perú, siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo, hay solamente un laboratorio para pesar la droga. Entonces, cosas como esas te resultan pues increíbles que cuando detienes a narcotraficantes con drogas, tienes que traer la droga al único laboratorio, Ujú, al Lima. Entonces, sí, ahora, hay que apoyar más a la policía y, por cierto, también a procesar al mal policía, al mal fiscal, al mal juez. por supuesto. Se ha hablado mucho y se ha perseguido mucho al funcionario corrupto y ha estado muy bien. Pero creo que en ese saco tenemos que meter también al magistrado corrupto, que no son la mayoría, pero los hay, y que también liberan a delincuentes que salen a las calles a matar y no podemos permitirlo, ¿no? Ujú. Hace un momento hablábamos de los estados de emergencia que efectivamente no han rendido frutos. Era más o menos lógico que no rindieran frutos si compartimentas los estados de emergencia. La delincuencia lo único que hace es pasarse al distrito del costado y ya está, Entonces, y seguir actuando. ¿No? Esa fue una medida que usted ha calificado como política, efectivamente fue una medida
aparentemente espectacular para generar titulares. Lo mismo ha ocurrido, no sé si le parece a usted, con estos operativos, por ejemplo, que ingresaban a las combis y pedían los DNIs, que intervenían a parejas. Eso también es populismo, digamos, para este Lamentablemente sí, tipo de porque circunstancias. evidentemente, Raúl, los delincuentes, por ejemplo, en esta emergencia estaban haciendo operativos en la estación, por ejemplo, del Metropolitano, a 8 de la noche, que claramente te digo como alcalde, yo sé a qué hora los paraderos están llenos, pero ¿de quién? Los que salen al paradero a tomar un micro para ir a su casa, o los que vienen de su trabajo a Magdalena a dormir. Entonces, ir a las horas que la gente trabajadora use el transporte público, use el paradero, obviamente para decir que se está haciendo algo, porque evidentemente los Lógico, maleantes andan en su propia moto, en su propio carro, obviamente. que ellos no están en el metropolitano, ¿no? No estoy en Ahora, contra de las batidas, digamos, en líneas generales, pero ahí viene un tema, porque justamente el estado de emergencia, Raúl, tiene que hacerse previa labor de inteligencia. ¿Por qué? Porque durante el estado de emergencia, por ejemplo, se suspenden algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad de domicilio. Pues si yo voy sí, a lógico. declarar una emergencia en un lugar, entre otras cosas, es para romper la puerta de los lugares donde sé que están los maleantes, las armas, las drogas. Por acá eso no se había hecho. Peor aún, la presidenta cometió el error tanto en la primera declaratoria como en la segunda de anunciar por medio de sus redes que se va a declarar el estado de emergencia. Dice ella, el Consejo de Ministros hemos acordado declarar la emergencia de tal y tal sitio. Entonces, claro, guerra avisada no mata gente, Raúl. Le avisas Ujú. al maleante que tiene almacén de drogas o de armas, granadas, que se mude a un distrito donde sí va a continuar la inviolabilidad de domicilio, ¿no es cierto? Entonces, Sí, y lo político se montó sobre lo policial, digamos, y eso ha sí. sido pues incorrecto, ¿no? Incorrecto a nivel de operatividad. El alcalde Bruce dijo que uno de los avances que se había registrado con la actual gestión es una mejor coordinación entre los gobiernos locales y la policía. ¿Usted ha registrado eso también en su experiencia desde Magdalena? 100%. Ahí coincido plenamente con Carlos. Te cuento, Raúl, en mi caso es por quinta vez que soy alcalde y siempre digo que quizás los alcaldes nuevos creen que es así. No, esta es la primera vez que tenemos un ministerio y lo apreciamos y lo valoramos mucho, porque hay una coordinación absolutamente abierta, de puertas abiertas, tenemos el teléfono del ministro, de viceministros, y eso nos permite hacer operativos. Vengo en este momento de una reunión con el general Ojalá Arriola, he ido con un Ujú. encargo, un pedido como alcalde específico, la detención de un grupo específico, entonces le dio fotos, le dio información. Entonces hay un trabajo coordinado que nunca antes he visto y que obviamente espero que nunca desaparezca, ¿no? Son el tipo de políticas que debe trascender a las personas, al alcalde y obviamente al ministro, ¿no? Ujú. Ahora, la impresión que se tiene, la sensación que da, por ejemplo, el viaje que ha emprendido la presidenta Boluarte, eh, digamos, es que no se va a censurar al ministro, es decir, que no se va a avanzar en ese sentido, sino que ha habido estas críticas, pero que no se reunirán los votos para censurarlo. ¿Tiene esa misma impresión? Porque claro, no Te tendría mucho cuento, sentido que la presidenta se vaya, ¿no? Y en la práctica, bueno, se le censure al ministro el jueves y que nos quedemos sin ministro del Interior en estas circunstancias por unos días. la semana pasada estuve en el Parlamento hablando con varios parlamentarios y más bien la percepción de ellos, incluso algunos que no habían votado a favor de la censura, era que sí iba a haber censura Ajá. y se basaban básicamente a que el fujimorismo normalmente vota en bloque. Y hay firmas de un pequeño grupo de fujimoristas en la censura y eso normalmente significaría que al final todos van a votar a favor de la censura. Sí, Es por ese motivo que los alcaldes hemos sacado un comunicado que aparte de Raúl te cuento, han tenido más adherentes luego de la publicación. ajá. Repito, no creo que se envíen las cosas en seguridad, yo creo que Pero tenemos que... Francis, ahí solamente un pequeño paréntesis, porque una de las garantías que se decía tenía Romero es haber sido de decán de Keiko Fujimori. Es cierto, pero curiosamente, al menos la volada en el mundo parlamentario sería que el fujimorismo sí votaría a favor, porque
Si el modernismo vota a favor de la censura, estaría censurado al ministro, pero si se abstiene, no. Y nosotros por eso hemos hecho un comunicado respetuoso, cordial, pidiéndole al Parlamento, nosotros que somos los que trabajamos de la mano como ministerio, pidiendo que no sea así. Al menos un Ujú. plazo mayor para ver los resultados en base a los nuevos cambios que han habido, la creación del Grupo Greco, las nuevas normas que se han aprobado, que ni siquiera se ha dado tiempo a que se pongan en ejercicio, ¿no? A que funcione. Ujú, de acuerdo, muy bien. Francis Allison, alcalde de Magdalena, muchas gracias por tu Gracias, participación en el muchas vuelo. gracias. Hasta luego, que esté Muchas muy bien. gracias. Suerte, Bueno, gracias. igualmente, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Gracias.